a comenzar con esta sesión. Vamos a empezar con las dos prácticas más pesadas de todo el semestre. Las pruebas bioquímicas. Acuérdense que está dividido en dos sesiones, parte 1 y parte 2. Para cada parte va a haber sus propios resultados y su reporte, porque sí está muy pesado, entonces por eso se dividió. En laboratorio, una sesión se usa para preparar las bioquímicas, porque ya vieron como quiera con los medios selectivos y diferenciales, sí es bastantito. Ahora con las bioquímicas es un poquito más complicado, más que nada ahorita lo vamos a ver, hay algunos medios que son inclinados, otros semi-inclinados, hay unos que son semisólidos, algunos tienen aditivos, otros no, etcétera. Entonces sí está todavía un poquito más complicado. Vamos a subirle de nivel a los medios de cultivo. Entonces las pruebas bioquímicas también son medios de cultivo. Aquí son diferenciales. Entonces ya no nos van a servir para aislar a la bacteria. Nosotros ya tenemos a nuestra bacteria bien aislada, la tenemos a lo mejor guardada y todo, y ahora lo que hay que seguir es identificarla. Recordemos que en los medios de cultivo selectivos y diferenciales es una identificación presuntiva, es decir, sospechamos de alguna bacteria en específico, pero hay que confirmar la identificación por pruebas ya más específicas, que nos podemos basar en el metabolismo, o si tenemos la oportunidad, nos podemos ir a técnicas moleculares o proteómicas para su identificación. Pero nunca hay que olvidar las bases, así es que nos vamos a ir por las bases para diferenciar las pruebas bioquímicas. Esto es lo más básico. Entonces, antes de correr, pues hay que saber caminar. Entonces, para irnos ya a pruebas moleculares, pues primero debemos de saber lo básico, que son las pruebas bioquímicas. Entonces, ya hemos visto en las prácticas anteriores cómo preparar los medios de cultivo, para qué sirven estos medios de cultivo ya selectivos y diferenciales, para cierto grupo de bacterias, cómo se ven esas bacterias en esos medios, etcétera. Pero es una identificación presuntiva, o es decir, sospechamos únicamente de alguna bacteria. No porque en el medio sal y manitol, si lo vemos amarillo que fermentó el manitol, quiere decir que sea Staphylococcus aureus. Hay otras especies del género Staphylococcus que también pueden utilizar el manitol, o pueden crecer, pero pueden crecer parcialmente. Entonces, por eso únicamente es una identificación presuntiva. Hay que confirmar que los más comunes están hechos para las especies más comunes, pero no quiere decir que otras especies del género Staphylococcus, sigo con el mismo ejemplo, no quiere decir que otras especies no vayan a crecer. Entonces siempre hay que confirmar nuestra identificación. Entonces el objetivo de esta práctica pues es aplicar los conocimientos acerca de los principios nutricionales, de la diversidad metabólica de los organismos procariotas en las técnicas de laboratorio, para que el estudiante, ustedes puedan llevar a cabo una identificación bacteriana. Entonces ya de los medios de cultivo selectivos y diferenciales, ya tenemos nuestra bacteria presuntiva, sospechamos de alguna, bien aislada, es un cultivo puro. Ahora vamos a utilizar las pruebas bioquímicas con ese cultivo puro para poder llegar a una identificación. Recuerden que es muy importante tener un cultivo puro, porque si no, si lo tenemos un cultivo mixto, la característica que estamos viendo en ese medio, no vamos a saber si es de una especie o es de otra. Entonces, por eso es muy importante tener un cultivo puro, para tener las reacciones correctas. Entonces, primero les voy a mostrar el video en donde se muestra la inoculación de las pruebas bioquímicas. Terminando el video, vamos a ver
el fundamento de cada técnica y su interpretación, los posibles resultados que vamos a tener. Son muchos, cada prueba bioquímica, cada medio de las pruebas bioquímicas se pueden ver de 1 hasta 3 reacciones en cada medio. Entonces sí está muy variado, entonces sí está pesado y aquí lo importante y lo que más me interesa es que ustedes sepan su interpretación. Entonces, la inoculación no está difícil, es inocular nada más los medios. Ahorita vamos a ver las técnicas, son técnicas un poquito diferentes, pero no están difíciles. Ya vimos también en el video pasado cómo se inoculaban algunas, este, pero aquí ya vamos a ver específico de cada prueba bioquímica. Hay un montón de pruebas bioquímicas, no las vamos a ver todas las que existen. Vamos a ver las que más se utilizan en los laboratorios. Entonces pongan mucha atención en el video. Vamos a ver los medios de cultivo. Bueno, antes de pasar al video, esto es lo que quiero que revisen en cada medio que se va a ver en el video. Hay que considerar la inclinación del medio. Hay unos que son inclinados, hay unos que son semi-inclinados o no tienen inclinación. Cada uno se va a inocular diferente. La forma, la inclinación que tenga el medio también está relacionada con su inoculación. Esta puede ser por picadura, picadura y estría o solo estría. Entonces la picadura es únicamente para los medios sin inclinación. Picadura y estría son los medios semi-inclinados y los medios inclinados es únicamente estría, para que lo consideren. El tiempo de incubación, ese lo vamos a ver más adelante ya de cada medio, es específico, puede variar de 24 hasta 48 horas, depende del medio. Los aditivos también, hay que considerar aditivos antes o después de esterilizar. En esta práctica no nos vamos a basar en estos aditivos antes o después de esterilizar, pero sí vamos a ver un poquito la fórmula para que lo tomen en cuenta también. Y hay algunas pruebas que necesitamos reactivos específicos para ver la presencia o ausencia de la ruta metabólica que estemos viendo. Entonces, en el video únicamente vamos a ver ahorita cuáles son los medios de cultivo, cuál es la inclinación que tiene y cuál es la inoculación. Entonces, para el diagrama es únicamente eso, pero ustedes lo van a dividir. En el video vamos a ver todas las pruebas bioquímicas, tanto de la primera como de la segunda parte, pero ustedes van a dividir únicamente los que corresponden a la primera parte y los que corresponden a la segunda parte. Únicamente en el video vamos a ver los métodos de inoculación de los tubos. Hay 2 pruebas que lo vamos a hacer en placa, pero ese no está en el video, ya que la forma de inocular ya la conocemos, por eso no se puso, pero pues sí lo vamos a ver en la prueba. Entonces vamos a ver el video correspondiente a la inoculación de las pruebas bioquímicas. Okay, pongan mucha atención, por favor.
Muy bien. Como vimos en el video, es únicamente la forma de inocular cada prueba bioquímica. Aquí les vuelvo a comentar, son de las pruebas de la parte 1 y de la parte 2. Ahorita ya vamos a ver más específico un poquito del fundamento de cada prueba y los posibles resultados que podamos tener. Ahorita nada más vimos la inoculación. Si se fijan, para los medios, como les comenté, medios de cultivos semi-inclinados es por picadura y estría, los que son inclinados es únicamente estría y los que no tienen inclinación es únicamente por punción. Aquí el asa ya es una asa sin loop, es una asa únicamente con pico. Con esa misma es mucho más fácil para no romper de más el agar, para hacer la punción y con esa misma podemos hacer una estría. Aquí la estría no nos interesa si nos sale bien o mal, lo importante es inocular el microorganismo en la superficie, dependiendo del medio de cultivo. También es recomendable que se haga a partir de un cultivo líquido, ya que así la mayor parte del filamento de la asa bacteriológica va a estar impregnada con nuestro microorganismo, nuestra bacteria que estemos inoculando en cada medio. ¿Se puede hacer de placas? Sí se puede hacer, pero nos podemos limitar mucho a la cantidad de inóculo que vayamos a tomar y después puede no ser suficiente para poder inocular la prueba y luego vamos a tener dificultades para leerlas. Así es que acá es recomendable que sea de un cultivo líquido y el asa sí tiene que ser únicamente con pico. También para inocular cada prueba bioquímica hay que tomar una muestra de nuestro inóculo y después ya poder inocular todos los medios. Porque si únicamente tomamos una sola muestra para todos, ya para los últimos tubos ya no vamos a tener muestra. Entonces ahí vamos a tener errores. Entonces entre cada prueba hay que tomar una asada de nuestra bacteria e inocular cada tubo. Entre cada tubo tomamos nuestra muestra. Entonces antes de continuar a las pruebas que vamos a ver de esta primera parte, ¿tienen alguna duda de lo que vimos en el video de la inoculación? Como que ahorita lo vamos a repetir en cada prueba. ¿No tienen ninguna duda del videito? No, maestra. Ok, entonces ahora sí, vámonos directamente con las pruebas bioquímicas que vamos a ver de esta primera parte. Entonces vamos a ver 3 medios de cultivo y en esos 3 medios de cultivo vamos a ver hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como casi 10 pruebas diferentes. Entonces, para que pongan mucha atención, hay en algunos medios que se pueden repetir las pruebas. Entonces, en diferentes medios podemos ver una misma prueba. Vamos a ver primero la prueba de catalasa. Estas son las dos pruebas que les comenté que es en placa, que no la vimos en el video porque la inoculación es exactamente la misma que ya hemos visto. Pero esta como quiera la van a añadir a su diagrama. Únicamente la diferencia es que no se incluyó en el video. Para esta prueba, lo que se realiza es en una sola placa la dividimos a la mitad y en cada mitad realizamos una estría en 4 cuadrantes. Sería con un microorganismo, una bacteria positiva y una bacteria negativa para ver la presencia o la ausencia de la enzima catalasa. Esta prueba la incubamos 24 horas a 35-37 grados y después de la incubación pues obtendremos algo similar a esto. La mitad va a ser con una bacteria que es positiva, la otra mitad con una bacteria que es negativa. En los resultados ahí van a ver, ahí les va a aparecer cuáles son las bacterias que se utilizaron para cada medio. Ay, sorry, ¿qué va a pasar entre
Entonces, la base bioquímica de esta prueba es, como les comentaba, para evidenciar la presencia o la ausencia de la enzima catalasa. Esta enzima se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias estrictas y las aerobias facultativas. El peróxido de hidrógeno es un producto terminal de la descomposición aeróbica de los azúcares. El peróxido de hidrógeno sabemos que es altamente tóxico para las bacterias. Este se utiliza incluso como un desinfectante. Lo conocemos como un desinfectante, pero también para procesos fisiológicos puede ser un producto terminal. Como este compuesto es altamente tóxico y puede provocar la muerte del microorganismo, entonces las bacterias tienen, no todas, pero sí la mayoría de las aerobias estrictas y las aerobias facultativas, tienen esta enzima para contrarrestar los efectos del peróxido de hidrógeno que se genera por la descomposición aeróbica de los azúcares. Entonces la reacción es muy sencilla. Tenemos dos moléculas de peróxido de hidrógeno. Si está presente la enzima catalasa, pues esto nos va a generar agua y oxígeno. El oxígeno pues va a ser en forma gaseosa, entonces la reacción que estamos buscando va a ser burbujas. Una nota muy importante de esta prueba es que está prohibido realizarla en agar sangre, ya que puede producir falsos positivos. Nosotros también, nuestras células sanguíneas, tienen la enzima catalasa. Por eso yo creo que a todos nos han puesto peróxido de hidrógeno en una herida. Muy común cuando éramos chiquitos que nos caíamos de la bici, nos raspábamos las rodillas o algo y nos ponían el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, como se conoce comúnmente en farmacia. Y lo que veíamos es burbujas. Nosotros asociamos que las burbujas es que está desinfectando, pero realmente no. Más bien está ocurriendo lo contrario. Está perdiendo efectividad el peróxido de hidrógeno, porque ya no es peróxido de hidrógeno, ya se está convirtiendo en agua y oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos nuestro agar sangre, pues la sangre tiene esas células sanguíneas y nosotros le ponemos a una placa de agar sangre una gota de peróxido de hidrógeno, va a ocurrir la reacción. Vamos a tener falsos positivos. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba en placa? Lo que hay que hacer es que ya que tengamos nuestro cultivo de 24 horas, vamos a colocar una gota de peróxido de hidrógeno al 30% sobre una colonia o sobre la zona de descarga de cada bacteria. Siempre cuidando de que sea un cultivo puro. ¿Okay? Un resultado positivo, como ya se los comenté, va a ser la observación de burbujas. Un resultado negativo sin burbujas. Entonces, así como lo vemos en esta imagen, tenemos dos placas, cada una con un microorganismo diferente. A cada una se le colocaron unas gotas del reactivo, que es el peróxido de hidrógeno, y esta reacción es inmediata. Entonces, en 2-3 segundos ya podemos ver la reacción. Si la bacteria no tiene la enzima catalasa, es decir, si es negativo para la enzima catalasa, se va a quedar la gota sin ningún cambio. Por el contrario, si la bacteria es positivo para esta prueba, para esta enzima, si está presente esta enzima, vamos a ver inmediatamente la producción de burbujas, y esto por la descomposición del peróxido. Como ya lo vimos, las dos moléculas de peróxido en presencia de la enzima catalasa, pues vamos a tener como resultado agua y oxígeno, y el oxígeno es lo que estamos viendo
como este burbujeo. Entonces, esta es una prueba muy sencilla y muy rápida de realizar, así como la interpretación. Entonces, nos estamos yendo de lo más básico a lo más complicado. Entonces, esto es lo más sencillo. Hay algunas variantes que podemos emplear. Entonces, ya dependiendo de lo que tengamos a nuestra disposición en el laboratorio o si vamos a seguir utilizando ese cultivo. Entonces, no es ley de que tengamos que inocularlo en una placa específica nada más para esa prueba. No. Si nosotros tenemos nuestra plaquita del cultivo puro, pero esa la vamos a utilizar para muchos ensayos, entonces es preferible utilizar alguna de estas variantes para que nuestro cultivo no se nos vaya a contaminar. Estas variantes son muy sencillas, lo podemos hacer en portaobjetos o lo podemos hacer en tubo. Es el mismo principio, es el mismo fundamento. Pero aquí en el portaobjetos o en el tubo vamos a poner unas gotas del reactivo y con el asa estéril o con un hisopo o un palito de madera, algo que esté estéril, vamos a tomar la muestra de nuestra placa y lo vamos a colocar sobre la gota. Y vamos a esperar la misma reacción. Si estamos observando burbujas, es que la enzima es catalasa positiva. Si aún después de ponerle la colonia no vemos estas burbujas, entonces es catalasa negativa. De igual forma en el tubo vamos a ver exactamente lo mismo. En el tubito, si es catalasa negativa, entonces no vamos a observar las burbujas. Si es positiva, vamos a ver las burbujitas. Entonces aquí hay un pequeño video del cómo podemos realizar esta variante en un portaobjetos, si no queremos utilizar nuestro cultivo. Entonces vamos a ponerle atención al videito. No tiene sonido. Nada más véanlo, pónganle atención. Ahí está la gotita del peróxido. Con el asa estéril vamos a tomar la muestra de nuestra placa. Claro que lo preferible es trabajar con guantes, pero vamos a centrarnos en la técnica. Se toma 1 o 2 colonias y colocamos las colonias sobre nuestra gotita de peróxido. ¿Ven que la reacción es inmediata? Entonces ahí es positivo para la enzima catalasa, está descomponiendo el peróxido. Una muestra de una bacteria que no tiene la enzima, pues no vamos a ver ningún cambio en el peróxido. ¿Okay? Entonces esta es una de esas variantes y es lo mismo que vamos a observar o que pudiéramos observar en placa. Entonces no se limiten, como les comento, no se limiten a que tengan que tener una placa para hacer la muestra. Si tienen su cultivo, pero no lo quieren contaminar o van a seguir haciendo ensayos, únicamente tomamos una muestra de ese cultivo y lo podemos hacer en portaobjetos o en tubo, no pasa nada. Lo importante es que ustedes tengan el fundamento, que esté bien fundamentado. Ustedes saben cómo funciona, cuál es el fundamento de esta técnica. Entonces se pueden emplear estas variantes. ¿Tienen alguna duda de esta prueba? No, maestra. Está muy sencillita. Entonces continuamos. Vamos a ir un poquito más rapidito porque luego no nos va a alcanzar el tiempo, porque las ya más adelante sí van a estar más complicadas. Ok, seguimos con la prueba de oxidasa. Esta prueba de oxidasa también está muy sencilla, pero aquí lo vamos a ver por un cambio en el color. De igual forma, en el laboratorio nosotros hubiéramos inoculado una plaquita, la mitad de ella con una bacteria que va a ser positiva y una bacteria que va a ser negativa.
Igual forma, 24 horas, 37 grados. Ok, la base bioquímica de esta prueba oxidasa es que hay algunas bacterias que contienen esta enzima, que es la citocromo oxidasa. Que si la bacteria lo contiene, esta enzima va a oxidar el reactivo que vamos a utilizar. Entonces, esto es un reactivo que tiene una coloración y este reactivo actúa como aceptor y donador artificiales de electrones. El reactivo es el tetrametilparafenilendiamina. Este reactivo es incoloro. Entonces, ya cuando lo aplicamos sobre la colonia, si la bacteria tiene la enzima citocromo oxidasa, entonces el reactivo lo va a oxidar y va a cambiar a un color azul. ¿Cómo es que se va a realizar esta prueba? Y también hay unas cositas a considerar. El procedimiento es similar al que ahorita vimos. Es colocar una gota del reactivo sobre una colonia o sobre la zona de descarga de cada bacteria. Pero aquí hay que tener cuidado con el tiempo en el que leemos los resultados. Tenemos que leerlo dentro de los primeros 60 segundos. Este reactivo es muy sensible a la luz y al oxígeno. Entonces puede soportar un tiempo expuesto, pero más o menos el promedio es alrededor de 60 segundos que se empieza a oxidar por estos agentes ambientales. Entonces también por eso este reactivo se tiene que preparar en el momento. Después de los 60 segundos ya no vamos a poder leer nuestra prueba porque ya va a estar azul. Ya se va a oxidar, pero ya se oxidó por la luz y por el oxígeno. Entonces, por eso aquí sí hay que tomar el tiempo. 60 segundos tenemos para ver si hay un cambio o no. Entonces, si dentro de esos 60 segundos las gotas que pusimos del reactivo cambia de incoloro a azul, o morado, entonces es positivo para la enzima. Entonces, el reactivo fue oxidado por la enzima citocromo oxidasa. Si la bacteria no tiene esta enzima, entonces vamos a observar el reactivo incoloro. Va a ser la ausencia del color azul. Se va a quedar incoloro. Pasando los 60 segundos, independientemente si la bacteria tiene o no esta enzima, el reactivo va a cambiar, pero se va a oxidar por cuestiones ambientales, para que esto lo tengan a consideración. También en esta prueba hay variantes. Venden comercialmente unas tiritas, que ya pueden ser tiras o pueden ser disquitos de papel filtro impregnados con este reactivo. Estas tiritas, la ventaja es que como vienen bien empaquetadas, están cubiertas de la luz y del oxígeno, entonces es más difícil que se vaya a hacer un cambio por cuestiones ambientales. Entonces tienen esa ventaja, aunque suelen ser un poco más caras a comparación de si compramos el reactivo y lo preparamos inmediatamente. Pero esa es la ventaja. Y se puede utilizar de igual forma. Para realizarlo en estas variantes es lo mismo. Tomamos una asada de nuestro cultivo, lo ponemos con un hisopo, con el asa, una varilla de vidrio estéril, etcétera, lo que tengamos a la mano, y lo colocamos sobre el papel filtro. Si vemos una coloración azul, de azul a morado, la reacción es casi inmediata, entonces es positivo para la enzima oxidasa. Si se queda incoloro, entonces es negativo. También lo podemos hacer utilizando unos hisopos que estén también previamente impregnados con el reactivo. Tomamos una muestra y de igual forma, si cambia azul morado, es positivo. Si se queda incoloro, es negativo.
igual forma vamos a ver un pequeño videíto de una de estas variantes. ¿Okay? No se preocupen mucho por lo que nos estén comentando, pongan atención en el procedimiento, en cómo lo están realizando. Vean cómo cambia inmediatamente cuando lo ponen. ¿Ven cómo está cambiando inmediatamente la coloración azul? Esa bacteria es positivo para esta enzima. Ahora va a colocar una bacteria que es negativo. Y vean que esa bacteria se permanece incolora. No hay un cambio en el reactivo. Entonces es inmediata esta reacción. También depende mucho de las bacterias. Hay algunas que se tardan un poquito más, hay otras que se tardan, que es inmediato. Entonces también depende mucho de la bacteria. Al igual que en la prueba de la catalasa, también el grado de burbujas que veamos depende mucho de la bacteria. Pueden ser pocas o pueden ser muy abundantes. Entonces es variante de cada bacteria. Hay algunas que tienen mayor cantidad de las enzimas, hay otras que tienen menos cantidad. Pero en la catalasa, pues cualquier burbujeo que veamos es positivo, independientemente si es leve o es abundante. De igual forma, acá en la enzima oxidasa, si vemos una coloración azul casi inmediato o dentro de los 60 segundos, es que es positivo. Si no vemos ese cambio, entonces es negativo. ¿Okay? Y ya, hasta ahí lo dejamos. Ya más de 60 segundos ya no lo podemos considerar porque ya se oxidó por el ambiente. ¿Alguna duda de esta prueba? Está también muy, muy sencilla y la interpretación también está muy sencilla. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver los tres medios de cultivo. Va a ser el medio SIM, el medio OF y el medio TSI. Okay, si mal no recuerdo, creo que este lo ven en métodos, un poquito ahí de las pruebas. Este medio, de igual forma, nos vamos a ir del más sencillo al más complicado. Entonces, este medio SIM, el mismo acrónimo del medio nos dice qué pruebas vamos a estar viendo en este medio. La S es del ácido sulfídrico, nada más que viene del inglés, sulfidric acid. Entonces, la S es del ácido sulfídrico, la I es del indol y la M es de movilidad. Entonces, vamos aquí en este medio evidenciar la presencia de el ácido sulfídrico, de la formación del indol o de la movilidad, ausencia o presencia. Entonces, este medio es un medio que no tiene inclinación. Entonces, para la inoculación es tomar la muestra e inocular por picadura en el centro del medio. Hay que tener mucho cuidado de no llegar hasta el fondo del tubo en la inoculación. Esto porque hay algunas pruebas que son estrictas de que tengan un ambiente anoxigénico en el fondo. Entonces, si nosotros picamos hasta el fondo, vamos a perder ese ambiente anoxigénico. Vamos a crear la entrada de oxígeno e incluso vamos a romper el agar. O puede pasar que se rompa el agar. No es estricta ley, pero puede pasar. Entonces es muy importante que no lleguemos hasta el fondo, porque si llegamos hasta el fondo, estamos rompiendo ese ambiente anoxigénico y en algunos medios de cultivo es muy importante mantener ese ambiente sin oxígeno. Entonces, para que tengan cuidado y lo anoten muy bien. Es hasta unos milímetros antes del fondo. Si tenemos un tubo con suficiente fondo, podemos dejar, por ejemplo, 1 centímetro.
¿Ok? Ya si es un tubo que tiene un poquito menos de medio, pues hay nada más tratar de no llegar hasta el fondo, para que tengan mucho cuidado. Esta prueba se incuba 24 horas, 37 grados. No hay problema por ello. Normal, como cualquier otro medio de cultivo. En cuanto a la composición del medio, tiene peptonas, tripteína, peptona, sulfato de hierro y amonio, tiosulfato de sodio y tiene agar. Si se fijan, el agar tiene 3.5 gramos por litro. En los medios de cultivo selectivos y diferenciales teníamos 15 gramos, de 13 a 15 gramos por litro. Aquí tenemos 3 gramos, 3.5 gramos por litro. Este va a ser un medio semisólido. Y como ya se los había comentado en los medios de cultivo selectivos y diferenciales, los medios semisólidos nos sirven para la motilidad. Entonces, si un medio no les dice que sea para motilidad, pero ustedes ven que la cantidad de agar es muy baja, entonces es un medio semisólido y también van a poder ver motilidad. Entonces, la primera prueba, igual nos vamos a ir de la más sencilla a la más compleja. La más sencilla es ver la motilidad. Y es muy sencillo de evidenciarlo en este tipo de medios. Entonces, se inocula por picadura el medio. Aquí vemos que dejó bastante espacio, está muy bien porque tenemos suficiente para dejar este espacio sin llegar hasta el fondo. Entonces, inocula por picadura. Si la bacteria únicamente crece aquí en el área donde se inoculó, entonces es negativo para la movilidad, porque no se mueve, no se está moviendo de donde lo inoculamos. Pero por el contrario, si nosotros lo inoculamos por punción de igual forma, estos dos tubos se inocularon igual, si lo inoculamos por punción y vemos que hay crecimiento fuera de la línea de inoculación, aquí incluso lo vemos en todo el tubo, entonces es la movilidad positiva. Entonces la bacteria se puede mover. Muy seguramente tiene flagelos que le ayudan a moverse, pero por la cantidad ha de ser bastante para que pueda crear este efecto. Hay otras bacterias que a lo mejor nada más se mueven acá un poquito más, fuera del área de inoculación, que no llegan hasta los bordes. Pero como en las otras pruebas que hemos visto, también depende mucho de la bacteria. Hay unas que son móviles, pero pueden ser más lentas o tienen menos flagelos. Hay otras que son muy móviles y que pueden tener muchos flagelos, entonces la motilidad pues va a ser mayor. Pero es muy sencillo. Como les comentaba, si hay crecimiento fuera de la línea de inoculación, es positivo. Si el crecimiento se limita únicamente en la línea de inoculación, es negativo. Así, bien sencillo para ver la movilidad en este medio. Con este no hay problema. Entonces, la siguiente prueba que podemos ver en este medio es la prueba de Lindol. Entonces, esta prueba nos sirve para determinar la capacidad del organismo de desdoblar la molécula de triptófano con la producción de indol. Entonces, hay algunas bacterias que el aminoácido triptófano puede ser oxidado por enzimas que se llaman triptofanasas. Entonces, si se utiliza el triptófano porque la bacteria tiene estas triptofanasas, vamos a tener indol, ácido pirúvico, amoníaco, energía, el escatol, el indol acético y el principal va a ser la producción del indol. Este es el que se produce en mayor abundancia. Por eso la prueba se basa en la presencia de este compuesto. Entonces, para esta prueba y evidenciar la producción de indol por la acción de las triptofanasas sobre el triptófano, necesitamos un reactivo específico. Aquí ya viene la primer medio con una prueba en específico que necesita un reactivo.
es el reactivo de Kovac. Este reactivo es el que utilizamos para la detección del indol. Entonces, la reacción entre el reactivo con el indol, vamos a ver una coloración rojo oscuro. Este reactivo es transparente a ligeramente transparente amarillento en condiciones normales. Entonces, ¿cómo realizamos esta prueba? Ya teniendo nuestro cultivo de 24 horas, le vamos a añadir de 3 a 5 gotas del reactivo, el reactivo de Kovac. Este ya no necesitamos que sea frente al mechero, ya no es necesaria la esterilidad porque ya no vamos a incubar. Entonces, en las gotitas, el reactivo, como les comentaba, es un amarillo, color amarillo transparente. Entonces, si esas gotas se quedan del mismo color del original a ese amarillito transparente, entonces es negativo. Pero si en una bacteria estas gotas del reactivo cambian a un rosa rojo, ahí está reaccionando con el indol y esto nos está evidenciando que si hay producción de indol, entonces la bacteria tiene triptofanasas y si la bacteria tiene triptofanasas, entonces puede utilizar el aminoácido, el triptófano. Entonces también esta prueba está muy sencilla, pero pues hay que ponerle atención cuáles son los reactivos que estamos utilizando. ¿Okay? En este caso, el medio es el SIM y le estamos añadiendo de 3 a 5 gotas del reactivo de Kovac. ¿Okay? El reactivo de Kovac es ligeramente amarillento, transparente y ligeramente amarillento. Si el reactivo se queda de ese color, entonces es negativo. No hay indol porque el reactivo no está reaccionando. Pero si sí hay indol, el reactivo va a reaccionar y entonces va a tornarse de un color amarillento a un color rosa rojo, que también lo pueden encontrar como un anillo, porque pues en la superficie lo vemos en forma de anillo, pero pues son las gotas del reactivo, lo que estamos viendo en la coloración. Entonces esta prueba está muy sencillita, nada más hay que anotar eso. Reactivo de Kovac, medio SIM, un cambio en la coloración de amarillo a rojo o rosa rojo es que es positivo. Si se queda del mismo color es negativo. Esta prueba también es inmediata. Rápidamente le añadimos las gotas y inmediatamente cambia de color. Pero aquí no tenemos el tiempo en nuestra contra. Entonces aquí no hay problema por el tiempo. Pero es muy rápida esta prueba. Y la otra prueba que se puede ver en este medio es el ácido sulfídrico, la prueba de ácido sulfídrico. Entonces, esta otra prueba que podemos ver en este medio es para determinar si la bacteria liberó ácido sulfídrico como producto de la degradación enzimática de aminoácidos que contienen azufre. Entonces, la base bioquímica es que el tiosulfato sódico y el sulfato ferroso de amonio son indicadores de esta producción del ácido sulfídrico, ya que el sulfato ferroso de amonio reacciona con el gas de ácido sulfídrico para producir el sulfuro ferroso, porque el gas de ácido sulfídrico es incoloro. Entonces aquí está reaccionando para formar un precipitado color negro. Entonces aquí ya estamos viendo, evidenciando la presencia del ácido sulfídrico. ¿Y cómo vamos a saber si es positivo o no para la producción de ácido sulfídrico? Muy fácil. Solamente hay que ver si en el tubo hay un precipitado negro. Es todo. También el grado en que veamos este precipitado negro va a depender mucho de la bacteria. Hay unas bacterias que producen mucho ácido sulfídrico, hay otras que producen menos ácido sulfídrico y hay algunas que no lo producen. Entonces aquí hay un ejemplo
de dos bacterias que son positivo para la producción de ácido sulfídrico, pero en diferentes grados. Aquí vemos la bacteria de la izquierda, está todo el tubo completamente con el precipitado negro. Entonces es positivo. A lo mejor este precipitado negro nos va a dificultar un poco en ver la motilidad del medio, pero hay otras pruebas bioquímicas que vamos a ver ahorita más adelante que también lo podemos utilizar para la motilidad. O podemos verlo a contraluz y a lo mejor a contraluz sí podríamos evidenciar la motilidad o no. Este otro tubito que está enseguida, también vemos ese precipitado negro. Comúnmente el precipitado negro empieza de arriba hacia abajo. Entonces se va difundiendo. Aquí lo vemos en un menor grado de este precipitado, pero sigue siendo positivo. Y un resultado negativo, pues, es completamente la ausencia de este precipitado negro. Entonces, ya dependiendo de la bacteria, podemos ver distintas combinaciones de resultados. Podemos ver que es una bacteria que puede ser móvil y que sea positiva para indol y positiva para el ácido sulfídrico. O puede ser que sea móvil, puede ser negativo para el ácido sulfídrico, pero positivo para indol. O puede ser que sea negativo para motilidad, negativo para ácido sulfídrico, pero positivo para indol. O negativo para indol y positivo ácido sulfídrico. Ya depende de la bacteria. Podemos tener aquí muchas combinaciones de resultados. Pero lo importante es que nosotros sepamos ver cuáles son los posibles resultados que vamos a tener en este medio. Entonces, este es el medio más sencillo que vamos a ver en esta sesión. Son 3 las pruebas. Medio SIM, S del ácido sulfídrico, la I del indol y la M de la motilidad. Se los hubiera puesto en ese orden. Pero me fui de la más sencilla a la más complicada, por así decirlo, la más compleja. Pero bueno, las 3 son muy, muy sencillitas. ¿Alguien tiene alguna duda de este medio? ¿O de alguna de las pruebas? Yo, maestra. ¿Sí? ¿En esta prueba de ácido sulfídrico también se le añaden gotas o cómo es que se realiza? No, en esta no. En esta prueba únicamente es ver si hay este precipitado negro o no. Aquí no hay que añadirle ningún reactivo. La única prueba que necesita reactivo es la de indol. Ok. De nada. ¿Alguna otra duda que tengan? No, ninguna otra. Ok, entonces continuamos con el siguiente medio. Ya vamos a irle subiendo un poquito a la complejidad de las pruebas. Este medio es el medio, lo podemos encontrar como medio OF. En este medio vamos a ver la oxidación o la fermentación de algún carbohidrato. Para este medio necesitamos un juego. Entonces, para esta prueba debemos de tener 2 tubos, un tubo con aceite mineral y el otro sin aceite. ¿Para qué creen que sirva el aceite? ¿O alguien sabe para qué sirve el aceite? ¿Para qué se imaginan que nos puede servir ponerle aceite? Para que no esté en contacto con el oxígeno. Exacto, es correcto. Para crear un ambiente anoxigénico en todo el medio. Entonces, el aceite no se va a combinar con el medio, únicamente lo utilizamos para que todo el tubito o todo lo que corresponde al medio esté sin oxígeno. Entonces, en este tubito sin oxígeno, pues vamos a poder evidenciar la fermentación del carbohidrato, ya que la fermentación se realiza en condiciones sin oxígeno. Por el otro lado, el tubo que no tiene aceite, en la superficie, pues ahí vamos a tener nuestra condición con oxígeno. Entonces, por eso uno es con aceite y el otro es sin aceite. Para ver en el tubo sin aceite, pues vamos a evidenciar
la oxidación del carbohidrato. Y en el tubo con aceite vamos a evidenciar la fermentación del carbohidrato. Ahorita vamos a ver las posibles combinaciones de resultados que podamos obtener. ¿Okay? Este medio se puede utilizar con cualquier carbohidrato, pero para esta práctica sería la glucosa, el carbohidrato que se va a utilizar. Este medio tiene un indicador de pH, el SIM no lo tiene. Este sí. Este indicador de pH es el azul de bromotimol. En un pH neutro lo vamos a ver color verde, como lo vamos a observar aquí, como lo preparamos comúnmente, ya que el agua con el que preparamos el medio pues está a un pH muy cercano a la neutralidad. Puede variar la coloración de los medios dependiendo del pH del agua con el que lo estamos preparando y también de la caducidad del medio. Pero si lo estamos preparando con agua pH neutra y el medio está en buenas condiciones, entonces lo vamos a ver color verde. ¿Okay? Y aquí es muy importante ver qué coloraciones podríamos observar. Cuando el medio está ácido y cuando el medio está básico o alcalino. Entonces, cuando tenemos una condición de acidez, el indicador de pH lo vamos a ver amarillo. Y cuando tengamos una reacción que nos va a producir una alcalinización del medio, lo vamos a ver azul. Esto es muy importante que lo sepan de cada medio de cultivo, de cada prueba bioquímica, para poder entender qué reacción es la que está ocurriendo. ¿Okay? Este medio es sin inclinación, entonces sin inclinación lo vamos a inocular por punción, de igual forma hasta milímetros antes de fondo. Este es uno de los medios que es muy importante tener, que no se pierda ese ambiente anoxigénico. Y este medio lo podemos incubar de 24 a 48 horas, dependiendo. Va a depender mucho de la bacteria. Entonces, hay algunas bacterias que se tardan un poquito más en utilizarlo, hay otras que son muy rápidas o muy lentas para su metabolismo, entonces depende mucho de la bacteria. ¿Cómo vamos a saber si lo vamos a incubar a las 24 o 48 horas? Pues muy fácil. Si a las 24 horas ya vemos un cambio muy evidente, entonces ya lo podemos leer a las 24 horas. Un cambio en la coloración, independientemente cuál sea el cambio, si solamente con que veamos un cambio, si a las 24 horas ya es muy evidente, a las 24 horas lo podemos revisar. Si el cambio se ve muy tenue, que lo vemos de que, ay, como que quiere cambiar a amarillo, pero no estoy segura, o como que quiere virar a azul, pero se ve muy poquito, lo dejamos otras 24 horas y ya a las 48 lo revisamos. Si sigue igual, pues bueno, puede ser negativo. Si sí cambió, pues bueno, fue la bacteria que su metabolismo es un poco más lento. Entonces, este es uno de los medios que lo podemos dejar hasta 48 horas. La composición del medio. Fue una composición muy básica, pues tiene las proteínas, el cloruro de sodio para mantener un balance osmótico, muchos medios lo tienen, unos sí, otros no. Fosfatos, el agar y el indicador de pH, azul de bromotimol. Entonces el agar, aquí de igual forma tenemos 2.5 gramos por litro. Entonces esto quiere decir que va a ser un medio semisólido. ¿Okay? Pero ¿qué notan de diferente en esta composición? ¿Qué les llama la atención en esta composición del medio? ¿Alguien? Yo sé que ustedes pueden. ¿Qué notan de raro o de diferente? Lo de digerido pancreático de caseína. No, muchos medios lo contienen. Es para las proteínas. Entonces, pero eso no es lo raro. ¿Qué otra cosa se les hace raro?
en esta composición? ¿Cloruro sódico? No, tampoco. El cloruro también es muy común en los medios para mantener el balance osmótico. También en los fosfatos es muy común para mantener el balance osmótico. ¿Qué otra cosa? El azul de brotimol. No, azul de bromotimol tampoco. Ah, estamos adivinando. Sí, están adivinando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Que es con agua purificada y no destilada? El agua purificada, no, no dice nada aquí de agua purificada, ¿o sí? Sí. No. Ah, sí, aquí dice agua purificada. No, sí, comúnmente se utiliza agua destilada, pero bueno, aquí dice agua purificada. Pero pues ahí la diferencia únicamente sería en la cantidad de sales que tenga el medio. Comúnmente utilizamos agua destilada, porque tiene una menor cantidad de sales. Pero no, no es el agua purificada. Aunque es una buena observación, pudiera ahí afectarnos un poquito en el pH, ahí dependiendo. Pero ¿qué otra cosa? Eso no es. ¿Qué otra cosa? Vamos, ustedes pueden, no me decepcionen. Yo sé que me ponen atención. ¿Es la cantidad de agar? No, eso ya lo comenté. Va a ser un medio semisólido. ¿Es un medio basal? Exacto, es un medio base. Hasta aquí dice medio base. ¿Qué les comenté de los medios base? ¿Qué les dije de los medios base? Como el agar sangre que vimos en las sesiones anteriores. Requiere de un aditivo. Exactamente, requiere de un aditivo. ¿Y cuál va a ser el aditivo que le falta aquí? No necesitan ni buscarlo en la ficha técnica. La mayoría, pues sí, obviamente en la ficha técnica nos va a decir. Pero con lo que ya les expliqué acá, ¿qué es lo que le falta a esta fórmula? ¿Qué aditivo es lo que le falta? Aceite, ¿Mande? ¿no? El aceite. El aceite es uno de ellos. Después de esterilizar se le va a añadir el aceite, pero no es parte de la fórmula, ya que el aceite lo que nos va a ayudar es para crear el ambiente anoxigénico, pero no es parte de la fórmula del medio. ¿Qué otra cosa nos puede faltar en esta composición? Le falta algo, ya sabemos que le falta algo. ¿Qué le falta? Vamos, ustedes pueden. Yo sé que pueden. Hagan clic. ¿La glucosa? Exacto. Le falta la glucosa. Muy bien. Yo sé que podían, no me decepcionaron. Les dije, es para ver la oxidación o la fermentación de un carbohidrato. Puede ser cualquier carbohidrato. En este caso, vamos a utilizar la glucosa. Entonces, si vamos a utilizar la glucosa para ver si la bacteria lo va a fermentar o lo va a oxidar, ¿por qué no está en la fórmula? Porque es un medio base. Hay que agregar 1% del carbohidrato a probar. Les dije que este medio puede ser cualquier carbohidrato, el que ustedes quieran o el que ustedes quieran probar para una bacteria en específico. A lo mejor a lo mejor ya tienen entre dos estafilococos. Seguimos con el ejemplo de estafilococos, que quieren ver si fermenta o no el mismo carbohidrato. Entonces, puede ser a lo mejor la fructosa, por ejemplo. Quieren diferenciar. Son dos estafilococos, pero uno ya sabemos por literatura que sí lo fermenta y el otro no. O sí lo utiliza por una vía o el otro por la otra, etcétera. Algo diferente tienen. Entonces le podemos poner la fructosa o otras bacterias, la sacarosa o la lactosa o lo que sea. Entonces le podemos poner cualquier carbohidrato, el que nosotros vayamos a probar.
Es 1% del carbohidrato a probar. Nosotros para fines prácticos le vamos a poner glucosa. Entonces, aquí lo que le falta a nuestra composición, porque los medios nos lo dan la composición por litro, sería añadirle 10 gramos de glucosa por litro. Ya dependiendo de cuánto vamos a preparar, pues bueno, le podemos poner menos. Pero en nuestra composición por litro son 10 gramos. ¿Okay? Después de esterilizarlo y que ya tengamos nuestros tubitos, ahora sí le añadimos el aceite mineral, que no forma parte de la composición del medio, pero nos sirve para el ambiente anoxigénico. Sí es otro aditivo que hay que añadirle, nada más que hay que diferenciarlo en ese aspecto. No es parte de la composición, es un extra para crear ese ambiente anoxigénico. Y este es un medio base, entonces hay que agregarle 1% del carbohidrato a probar. ¿Cuál? El que nosotros vayamos a ocupar. En esta práctica va a ser glucosa. Es un medio base. Entonces, el principio es, como ya les comentaba, determinar el tipo de metabolismo que tiene la bacteria, si es fermentativo o es oxidativo de algún carbohidrato, en este caso, glucosa. Esta prueba es muy común para diferenciar géneros no entéricos de las enterobacterias, ya que todas las enterobacterias pueden utilizar la glucosa. Entonces, esta característica este medio también tiene la característica que contiene menos cantidad de peptonas y mayor concentración de carbohidratos. Si nos regresamos a la fórmula, la concentración de carbohidratos vamos a tener 10 gramos por litro. En el caso de las peptonas, que sería el digerido pancreático de caseína, es lo que nos va a aportar las peptonas, son 2 gramos. Entonces, sí está a una diferencia considerable. Entonces, como tiene menos cantidad de peptonas y mayor concentración de carbohidratos, de esta manera se van a disminuir los productos que alcalinicen el medio, como el resultado del metabolismo de las proteínas, y va a aumentar la producción de ácidos por el uso de los carbohidratos. Entonces, las bacterias, aquí haciendo un paréntesis, las bacterias, lo primerito que se van a ir para comer, por así decirlo, va a ser los carbohidratos y los más sencillos. Si se le terminan a la bacteria esos carbohidratos, los más sencillos, y si tiene la capacidad, pues se puede ir a los más complejos. Si no puede con esos carbohidratos, o de plano la bacteria, su capacidad no es para carbohidratos, luego se va a ir a las proteínas, es el siguiente orden. Se va a las proteínas. Entonces, las reacciones que utilizan las proteínas son alcalinizantes. Entonces, el metabolismo de las proteínas son alcalinizantes. Y la utilización de carbohidratos, independientemente si es por oxidación o fermentación, va a producir ácidos en cualquiera de los dos. Entonces, esto es algo muy importante a destacar. Uso de carbohidratos, ácidos. Uso de proteínas, alcalinos. Entonces, eso les va a servir mucho para entender las reacciones, pero tienen que fijarse muy bien en el medio cuál es el indicador de pH, ¿okay? Para poderlo evidenciar y diferenciar si está alcalinizándose o está acidificándose. Entonces, basándonos en eso, va a tener menos cantidad de peptonas, mayor de carbohidratos. Entonces, si la bacteria los puede utilizar, pues entonces va a haber mucha producción de ácidos, entonces vamos a ver una reacción muy fuerte si lo utiliza. Si no lo utiliza, entonces vamos a irnos a las peptonas, pero esta reacción va a ser mucho más ligera porque tiene menos cantidad. Entonces, en este medio se basa también en la utilización de los carbohidratos, si va a ser por vía oxidativa o por vía fermentativa, mientras que otros pues no tienen ninguna de las dos vías, ya dependiendo pues el metabolismo que tenga cada bacteria. Sabemos que los metabolismos bacterianos son muy variados, entonces nos podemos guiar por ese conocimiento que tenemos para poder emplear estas pruebas bioquímicas, eso es lo importante.
¿Cuáles son los posibles resultados? Vamos a tener 4 posibles interpretaciones de estos resultados. ¿Okay? Vamos a manejarlo por el tubo de oxidación y por el tubo de fermentación. Recordamos que el tubo de oxidación es lo vamos a manejar como tubo O, que es el sin aceite, que es donde hay oxígeno. Entonces, si hay oxígeno, si puede utilizar el carbohidrato, se va a oxidar. En el tubo F es el tubo de fermentación, que es el que tiene el aceite. Entonces, si tiene aceite, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces el carbohidrato se puede fermentar o no, dependiendo de la bacteria. Pero si sí, entonces es sin oxígeno. Aquí hay que recordar, se oxida. Si se oxida es con oxígeno y si se fermenta es sin oxígeno. Entonces aquí también eso es clave para entender las posibles combinaciones de resultados que podamos tener. Entonces, si el tubo de oxidación, es decir, el tubo sin aceite, se torna amarillo, pero el de fermentación, es decir, el tubo con aceite, se queda verde, entonces la bacteria es una oxidadora y no fermenta este carbohidrato. Entonces, el tubo sin aceite se torna amarillo, se está tornando amarillo, entonces hay ácido. Se está utilizando el carbohidrato, pero por vía oxidativa. Y hay producción de ácidos. En el tubo cerrado, también lo podemos encontrar como tubo abierto y tubo cerrado. El tubo cerrado, que es el tubo con aceite, que es donde vamos a evidenciar la fermentación, si se mantiene pues sin un cambio, entonces pues ahí la bacteria no está utilizando el carbohidrato por vía fermentativa, entonces únicamente sería la vía oxidativa. Entonces esta bacteria, si vemos este resultado, únicamente lo está oxidando. La oxidación se lleva en el tubo sin aceite, que es el que tiene oxígeno. ¿Sí? Ahora, si lo cambiamos, si lo invertimos, si el tubo O sin aceite permanece verde y el tubo F con aceite se torna amarillo, entonces la bacteria fermenta, pero no oxida. Es una fermentadora y esto es característico de un anaerobio estricto. Entonces, un anaerobio estricto, conocemos las características de un anaerobio estricto, que con poquitito aire ya se murió. Entonces, anaerobio estricto únicamente es sin oxígeno. Esta reacción, no encontré alguna imagen, es muy difícil de obtener cuando es en el caso de un anaerobio estricto. Se tienen que manejar, pues obviamente, con condiciones anoxigénicas y es muy difícil realizarlo. Entonces, por eso no encontré ninguna foto. Entonces, sí es posible este resultado, sí lo es, pero es muy difícil de obtener, es muy difícil que lo veamos, pero puede pasar. No es imposible, sí puede pasar. Entonces, en este caso, en el tubo cerrado, que sería el tubo con aceite, ahí se va a llevar a cabo la fermentación. En el tubo abierto, no vamos a ver un cambio. Entonces, aquí únicamente el carbohidrato se está fermentando, no se está oxidando. Y acá en el otro resultado, el carbohidrato se está oxidando, pero no se está fermentando. Entonces, la bacteria de arriba es oxidadora del carbohidrato o tiene un metabolismo oxidativo y la bacteria de abajo tiene un metabolismo fermentativo. Los otros dos posibles resultados son estos. Este resultado sí es posible que los dos tubos estén amarillos. Entonces, si los dos tubos, tanto el abierto como el cerrado, están amarillos, entonces es una bacteria anaerobia facultativa o aerobia facultativa, también se puede conocer así. Estas bacterias, nosotros ya sabemos las características de los microorganismos facultativos, de las bacterias facultativas, entonces esta bacteria puede estar en los dos mundos, por así decirlo. Puede estar tanto en condiciones de oxígeno como en condiciones sin oxígeno. Claro que su mejor crecimiento va a ser con oxígeno, pero también puede crecer sin él. Entonces,
el que veamos esta reacción en los dos tubos que sean amarillos o que cambie, torne amarillo por la producción de ácidos, por la utilización del carbohidrato, entonces esta bacteria oxida y fermenta el carbohidrato. Entonces, su metabolismo es oxidativo y fermentativo. ¿Okay? Y puede también que la bacteria que nosotros hayamos inoculado, que los tubos queden verdes. Entonces la bacteria es inerte y no utiliza el carbohidrato por ninguna vía. Entonces tiene otro tipo de metabolismo completamente distinto a esta bacteria. Pero también podemos tener este resultado, que es el de acá. Como les comentaba, la bacteria se va a ir primerito por los carbohidratos, los más sencillos. Si tiene la capacidad, pues se puede ir por los más complejos después, pero siempre va a elegir primero carbohidratos. Si se le terminan o no hay esos carbohidratos, se va a ir por las peptonas, si es que la bacteria las utiliza. Como les comenté, metabolismo de las peptonas únicamente se realiza en oxígeno, en condiciones de oxígeno, y esta reacción alcaliniza, al contrario que la oxidación del carbohidrato. El carbohidrato acidifica, las proteínas alcalinizan. Entonces, también podemos ver esta reacción, que en el tubo abierto, es decir, el tubo sin aceite, únicamente en la superficie vamos a ver la coloración azul, que esto es un indicativo que se están utilizando las proteínas. Y en el otro tubo, pues va a ser del mismo color, verde, no va a haber un cambio. En el fondo tampoco, porque en el fondo, pues también, aquí vamos a tener un ambiente anoxigénico. Entonces, únicamente va a ser en la superficie. A veces, si la reacción, pues, es muy fuerte, se puede ir tornando todo el tubo, pero realmente la reacción empieza acá. Pero como tiene muy poca cantidad de proteínas, por eso lo menciona en medio. Por eso lo menciona en el fundamento. Contiene menos cantidad de peptonas, porque de esta manera se disminuyen los productos que alcalinizan el medio. Entonces, estamos jugando, por así decirlo, lo estamos jugando con las características del medio para ver estos posibles resultados de la bacteria. Por eso es muy importante, por eso desde los medios de cultivo selectivos y diferenciales le estaba dando tanto la importancia a la composición del medio, porque eso es clave, tanto en sus componentes como en sus cantidades, es clave para entender el fundamento de ese medio. Aquí también es muy, muy importante. Entonces, estos son los 4 posibles resultados que podamos obtener. ¿Tienen alguna duda de esta parte? No, maestra. ¿Sí? Bueno, entonces me voy al siguiente tubo, a la siguiente medio, perdón. Ya es el último que vamos a ver. Nos queda media hora, espero que sí alcancemos, porque también son varios los resultados que podamos obtener y está un poquito más complicado. Entonces ya le subimos otra rayita a lo complicado para entenderlo. Ese nada más es un resumen. Antes de pasarme al otro medio, como es un medio semisólido, en el nombre no dice la M de motilidad, pero nosotros sabemos que cualquier medio semisólido podemos ver la motilidad de la bacteria. Entonces, al ser un medio semisólido, también vamos a ver motilidad, como ya lo vimos ahorita. Si hay crecimiento fuera de la línea de inoculación, es positivo para la motilidad. Si no hay crecimiento, si hay crecimiento, pero únicamente en la línea de inoculación, es negativo. Entonces, nada más encontré esta imagen del medio OF, específicamente, es el tubo abierto. Únicamente en la superficie estamos viendo la reacción, pero aquí vemos que hay crecimiento únicamente en la línea de inoculación. Entonces, esta bacteria es negativo para la motilidad o es inmóvil.
sencillito. Ahora sí, el último tubo. Sí se puede. El último tubo es el medio TSI. El medio TSI también, el propio acrónimo del medio nos va a decir cuál es la prueba bioquímica que vamos a estar viendo. TSI viene del inglés del Triple Sugar Iron. Entonces, es hierro triple azúcar. Los 3 azúcares es lactosa, sacarosa y glucosa. Estos son los 3 azúcares que tiene este medio. El indicador de pH, aquí lo cambiamos. Aquí se cambia a rojo fenol. Condiciones de pH neutras, pues bueno, dependiendo del pH puede variar, pero es un color naranja. Puede tener distintos tonos de naranja. También para que esto lo tomen en cuenta, por si ustedes buscan imágenes en internet o lo que sea, y son diferentes a los que vemos aquí o son un poquito diferentes a lo de los resultados, es que es eso. O sea, varía un poquito dependiendo del pH con el que esté preparado. Con el agua, depende del pH del agua con el que esté preparado el medio. Eso. Entonces, para que estén conscientes de esa coloración. Pero neutro, pues va a ser naranja. pH alcalino va a ser un color rojo, rojo intenso y puede llegar hasta violeta si el alcalino es muy intenso. Y amarillo si ya nos vamos a ácido, como lo hemos visto en el otro indicador de pH. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con el indicador de pH del medio. Hay que basarnos en la coloración del indicador de pH que tenga el medio. Okay. Para este medio, la forma de inoculación es tanto por punción como por estría. Este es un medio que está semi-inclinado. Entonces, este medio necesita un buen fondo para realizar la prueba, fondo y pico, porque aquí vamos a ver las posibles reacciones que podamos tener tanto en el fondo como en el pico. También lo podemos escuchar como el medio con pico de flauta. Entonces, este medio se inocula por picadura y por estría, como lo vimos en el video. De igual forma, milímetros antes de tocar el fondo, porque no queremos estropear el ambiente. Aquí debe de estar anoxigénico. Y este medio se incuba 24 horas. Aquí sí es muy importante, únicamente a las 24 horas, 37 grados, leer los resultados. Porque luego vamos a tener otros falsos en la interpretación. Este medio, su composición sí es un poquito más compleja. Tiene extracto de carne y pluripeptonas, esto es para lo mismo, fuente de proteínas, nitrógeno, cloruro de sodio para el balanceo osmótico. La lactosa, la sacarosa y la glucosa son los 3 carbohidratos que contiene. Pero si se fijan, aquí la glucosa está en menos concentración que la lactosa y la sacarosa. Y esto es parte del fundamento de este medio. Ahorita la vamos a ver. Sulfato de hierro de amonio y el tiosulfato de sodio. Aquí en este medio también vamos a evidenciar la presencia del ácido sulfídrico. Porque tiene de hierro, por eso es el iron. El rojo fenol es el indicador de pH. La cantidad de agar son 13 gramos. Este sí es un medio sólido. Entonces, el principio es para la diferenciación de enterobacterias mediante la fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa. Entonces, este medio sirve para determinar la capacidad de un organismo de utilizar más de un carbohidrato, con o sin producción de gases y una posible producción de ácido sulfídrico. Aquí también podríamos ver producción de ácido sulfídrico. Entonces, las bacterias de la familia Enterobacteriaceae y otros microorganismos que también sean fermentadores de glucosa van a comenzar a fermentar este azúcar por ser el carbohidrato más simple para obtener energía, como ya les había comentado. Como la lactosa y la sacarosa son carbohidratos más complejos, estos primeros deben de ser descompuestos y convertidos en glucosa.
Hay unas bacterias que lo pueden hacer y hay unas que no lo pueden hacer. Hay algunas que únicamente pueden utilizar la glucosa, pero no pueden usar lactosa y sacarosa. Hay otras que sí pueden utilizar los tres. Hay otras que ninguno de los carbohidratos lo pueden utilizar. Entonces, estas son las posibles reacciones que podamos ver. Son estas tres principales. Estos tres, y en estos tres, además, podríamos o no ver el precipitado negro. Entonces, estos tres son los principales. Este es fermentación de los tres. Ahorita vamos a ver bien cada uno de los resultados. Este es que la bacteria puede utilizar los tres carbohidratos. Hay mucha producción de ácidos, por eso lo vemos completamente amarillo. Aquí en este tubo únicamente la bacteria puede utilizar la glucosa. Se le acaba la glucosa porque tiene poquita glucosa, entonces se va a las peptonas y la peptona es en el pico. Y el otro resultado es que únicamente pues se fue a las peptonas, que no puede utilizar la glucosa. Si no puede utilizar la glucosa, que es el más sencillo, menos va a utilizar los otros dos. Y en cualquiera de estos tres posibles resultados podríamos ver la producción del ácido sulfídrico. Puede ser mucha cantidad o puede ser muy poca cantidad. Aquí en este caso pues estamos viendo mucha cantidad de ácido sulfídrico, un precipitado negro muy evidente. Entonces vámonos con el primer resultado. Cuando no es fermentador de glucosa. Si no utiliza la glucosa, no va a utilizar tampoco los otros dos. Eso es de ley. Si no puede con el simple, no va a poder con el complejo. Entonces, si no es capaz de utilizar la glucosa, tampoco va a utilizar los otros carbohidratos, entonces no se va a formar ácido. Si no lo usa, pues no se va a formar el ácido. Entonces, como les dije, si se nos acaba la glucosa o el carbohidrato, si se nos acaba el carbohidrato o no lo podemos utilizar, nos vamos a las peptonas. Entonces, en las peptonas hay la formación de aminas en el pico, donde es que hay oxígeno, como ahorita les comenté, por la utilización de las peptonas. Entonces, aquí vamos a tener un ambiente básico. Entonces, el indicador rojo fenol, nos regresamos tantito, en ambientes alcalinos son de un rojo intenso hasta un violeta y en condiciones ácidas son amarillos. Entonces aquí estamos viendo el alcalino. Entonces, como la utilización de las peptonas es únicamente en condiciones de oxígeno, la reacción la vamos a ver únicamente en el pico. Este pico va a cambiar de rojo, que es neutro, a un rojo más fuerte o incluso a un violeta. Aquí ya lo vemos un poquito ya tirándole a violeta. Y el fondo del tubo puede quedar sin cambio o puede alcalinizarse también, dependiendo de la reacción que se tenga. Si es muy fuerte esta reacción, que la bacteria está utilizando continuamente estas peptonas, entonces la alcalinización del medio se va a ir difundiendo, pero no quiere decir que acá también lo utilice, sino más bien se está difundiendo de arriba hacia abajo los productos alcalinos. Por eso puede alcalinizarse también o puede quedar sin el cambio. Ya depende de la bacteria, cuál es el grado de utilización de las peptonas. La interpretación aquí lo podemos encontrar como K sobre K, que significa pico alcalino sobre fondo alcalino o fondo neutro, cualquiera de los dos. La K pues viene de alkaline, del inglés, por eso se pone K. K, la primera K corresponde al pico y la segunda K corresponde al fondo. K sobre K. Pico alcalino, fondo alcalino. Este resultado indica que el microorganismo pues, no pertenece a la familia de Enterobacteriaceae y que no puede fermentar ninguno de los tres carbohidratos. Entonces, todas las bacterias familia Enterobacteriaceae puede utilizar la glucosa. Entonces, esta bacteria no utiliza carbohidrato, entonces únicamente se va a las peptonas. Por eso la reacción es en el pico y esta reacción es alcalinizante. El otro posible resultado, que sí pueda utilizar la glucosa, pero no la lactosa ni la sacarosa. Entonces únicamente utiliza uno de ellos, que es la glucosa, que es la más sencilla. Entonces la glucosa, si esta bacteria sí puede utilizar la glucosa,
esta se va a utilizar y va a virar el medio. Va a virar de el rojo que teníamos a un amarillo porque se está alcalinizando. Acidificando. Se está acidificando. Este proceso está entre las 8 y 18 horas dependiendo de la bacteria y recordemos que la glucosa tiene muy poca cantidad, se va a acabar muy rápido. Entonces, a las 18 horas o antes de las 18 horas vamos a ver todo el tubo alcalino por la utilización de la glucosa. Por eso es muy importante que lo leamos a las 24 horas, porque aquí luego nos podamos confundir. Entonces, al agotarse la glucosa y ante la imposibilidad de utilizar la lactosa o la sacarosa, sacarosa, aquí me faltó sacarosa, la bacteria comenzará el metabolismo de las proteínas y alcalinizará el medio cambiando a rojo. Pero ya les comenté, esta reacción de el metabolismo de las proteínas se lleva únicamente en condiciones de oxígeno, entonces únicamente se va a llevar a cabo en el pico. Entonces, esta reacción ya se le acabó la glucosa a las 18 horas, por decirlo, bueno, entre 8 y 18 horas se le acabó la glucosa, entonces no puede utilizar la lactosa y la sacarosa, se va a las proteínas. En las proteínas, si sí lo puede utilizar, bueno, pues nos vamos al pico entonces. Ya en el pico se va a realizar el metabolismo de las proteínas, que necesita oxígeno, por eso es en el pico, y esta reacción es alcalinizante, por eso va a virar, pero ahora a un rojo intenso o hasta violeta. Y la interpretación es K sobre A, que es pico alcalino sobre fondo ácido, es decir, solo fermenta la glucosa. Y es muy importante verlo a las 24 horas, porque si lo vemos a las 18, luego lo vamos a confundir con el siguiente posible resultado, que es este. Si es fermentador o si la bacteria puede utilizar la lactosa, la sacarosa o la glucosa. Entonces, si utiliza la glucosa, no, más bien, si utiliza la lactosa y la sacarosa, que son carbohidratos complejos, la bacteria de cajón va a poder utilizar la glucosa, que es uno más sencillo. Entonces, basándonos en el mismo fundamento, si después de utilizar la glucosa, más bien, después de utilizar la glucosa, se están formando ácidos en el medio, pues va a cambiar a amarillo, entre las 8 y 18 horas, dependiendo de la bacteria. Pero ahora, si la bacteria sí es capaz de utilizar la lactosa o la sacarosa, entonces se van a seguir produciendo ácidos. No es necesario que la bacteria se vaya a las proteínas. Se van a seguir produciendo ácidos y al cabo de 18 a 24 horas, todo el tubo va a continuar amarillo. Y entonces aquí la interpretación es A sobre A, que significa pico ácido sobre fondo ácido. Y puede o no presentar gas. Entonces aquí también es importante leerla a las 24 horas, porque luego, si lo dejamos, no sé, hasta 48 horas, la bacteria al acabarse el carbohidrato se va a ir a las proteínas. Entonces, si ya se le acaba la lactosa y la sacarosa, que sí la puede usar, luego se va a las proteínas y luego acaba a cambiar. Y si lo vimos a las 24 horas, luego lo vamos a confundir con este. Y ya es una interpretación incorrecta porque ahí lo leímos a diferente hora. Y por el contrario, si este lo vemos antes de las 24 horas, luego lo vamos a confundir con este, porque no le estamos dando el tiempo suficiente de que se termine la glucosa. Entonces, por eso, en este medio sí es muy, muy, muy importante que lo revisemos a la hora que debe de ser, a las 24 horas. Si no, vamos a poder tener resultados incorrectos. La producción de gas puede ser por algunas burbujitas, ya dependiendo de la bacteria, puede producir nada más algunas burbujas en el medio. Hay otras que pueden hasta fracturar el agar o incluso se desplaza el agar. Y cualquiera de estos es indicativo de producción de gas por la utilización de
la glucosa específicamente pues por la fermentación. La fermentación sabemos que un producto de ellos es el CO2. Y el otro posible resultado que podemos tener, aparte de estos tres que ya vimos, podemos o no ver la presencia del precipitado del sulfuro de hierro, del ácido sulfídrico. Como ya se los comenté en el medio sim, vamos a ver un precipitado negro claramente visible si hay la producción del ácido sulfídrico. Este ácido sulfídrico pues es incoloro, entonces tiene que reaccionar con los otros componentes del medio para que se haga este precipitado, ¿no? Entonces, de igual forma que en el sim, si vemos este precipitado negro, entonces se reporta como positiva. Si no vemos el precipitado negro, es negativo. Entonces, a cualquiera de estos tres resultados, ya sea este o sea este, en cualquiera de los tres podemos o no ver el precipitado negro. Entonces, en algunos casos, este precipitado negro es muy intensa la reacción que nos va a ocultar en la coloración que estamos viendo en el fondo. Entonces, aquí no es de que el fondo cambia a negro, o sea, no, esa no es una reacción de la utilización o no de las proteínas, del carbohidrato. Aquí es diferente. Aquí es producción o no del ácido sulfídrico. Entonces, es independiente. Entonces, aquí abajo de este precipitado negro, vamos a poder, o más bien tenemos alguno de los tres resultados que ya les comenté. Aquí alcanzamos a ver el pico. La reacción siempre empieza aquí en el intermedio, de intermedio para abajo, y a veces se va para arriba, ya dependiendo de la reacción. El pico lo alcanzamos a ver que está alcalino, porque se ve violeta. ¿Cuáles son los dos posibles resultados de tener un pico alcalino? Es este. Puede que abajo sí esté amarillo, pero el precipitado negro lo esté cubriendo, o puede ser este, que podemos tener un fondo alcalino o neutro, es decir, sin color, pero el precipitado negro no lo está ocultando. ¿Cómo le podemos hacer entonces para saber cuál es el metabolismo que tiene esta bacteria? Uno, podemos utilizar otro medio. Hay otros medios que se pueden utilizar para este mismo fin, de ver o no la utilización de estos tres carbohidratos. O lo que podemos hacer es extrapolarlo con otra prueba bioquímica. Si en el OF que vimos anterior, que si utilizamos glucosa, aquí nada más hablando específicamente de glucosa, no de otro carbohidrato, de glucosa. Si en el OF que utilizamos glucosa, vimos que lo puede fermentar, porque en el fondo es donde vamos a ver la fermentación, entonces la bacteria acá también lo va a fermentar. Y el pico alcalino, pues nos va a corresponder de esta reacción. Esta sería la reacción. Sí, en el OF, ahí estamos viendo que sí está fermentando la glucosa. Entonces lo estamos extrapolando los resultados. Si la bacteria pudiera utilizar los tres carbohidratos, entonces el pico lo veríamos amarillo. Entonces, pues no es. Por el contrario, si en el OF en la bacteria no utilizó este carbohidrato, entonces la reacción más probable es que se esté ocultando abajo de este precipitado vaya a ser esta. Esa es una forma de hacerlo, pero está más complicado, ya que debemos de conocer muy bien el fundamento de las demás pruebas bioquímicas. Sí lo podemos hacer, sí se puede hacer, pero debemos de saber muy bien el fundamento para poder extrapolar esos resultados. Si no, la otra opción que podemos hacer es simplemente nos cambiamos de medio. Si en este medio está muy intensa esta coloración y que no nos deja, pues vamos a buscar otro medio para poderlo realizar. Esa es una opción. Si esto nos llega a interferir, en la mayoría de las veces no nos llega a interferir, ya que la mayoría de las bacterias no tienen esta reacción tan intensa, pero sí lo hay. Entonces, de este medio es el más complicado. ¿Tienen alguna duda?
está difícil de entender y también difícil de explicar, así es que hice lo mejor que pude para poderlo explicar lo más fácil y lo más entendible posible. Pero aún así, ¿les quedó alguna duda? Yo no, maestra. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, maestra. Ok. Bueno, como quiera, yo sé que es difícil de procesar tanta información en tan poco tiempo. Entonces, léanlo muy bien, repasen lo que han visto de metabolismo en clase para que esto les quede mucho más claro y puedan entender el fundamento. Eso es lo importante. Entonces, estos son los medios que vamos a ver en esta primera sesión. Está complicado más que nada por el fundamento y la interpretación de ellos. Por eso nos estamos basando más en la interpretación. Esto es lo más importante. Aparte de que la inoculación sea la correcta y todo, porque si no eso tendríamos problemas, pero suponiendo que se está inoculando correctamente el medio, correctamente todo eso, ahora la interpretación es realmente lo importante de esta práctica, la interpretación. Porque si se fijan, la inoculación es muy sencilla, que sí la tenemos que hacer correctamente, sí la tenemos que hacer correctamente. Los que llevan picadura y estría tienen que hacerlo completito, porque si únicamente tienen estría, en el fondo no vamos a ver la reacción y vamos a tener un resultado equivocado. Aunque es muy sencillo, nos podemos confundir entre medios, si ha pasado en práctica, nos podemos confundir entre medios, entonces los resultados van a ser incorrectos. Entonces sí es muy importante cuál es el tipo de inoculación para cada medio. Es muy, muy importante, es muy sencillo, pero es muy importante que se inocule correctamente, porque si no, vamos a tener resultados incorrectos. Pero ya después de que la inoculación haya sido la correcta, ahora la interpretación es lo difícil, lo verdaderamente difícil de estos medios. Y esta es solamente la primera parte. La segunda parte también tiene medios sencillos, tiene medios más complejos. Pero por eso se dividió esta práctica en dos, porque está muy, muy pesada. Es la práctica más pesada que vamos a ver en estas dos sesiones, tanto la primera parte como la segunda parte. Entonces, si no hay más dudas, ahorita en un ratito les va a aparecer los archivos que necesitan para el reporte. Solamente van a ser de esta primera parte, el diagrama, únicamente van a ser de la inoculación de las pruebas de la primera parte. Entonces, ustedes del videíto, ahí es un poquito más de tarea, tienen que verlo completo para identificar cuáles son las pruebas de esta primera parte. Los resultados también, ahí en el diagrama, pues tienen que poner con qué microorganismo se inoculó cada prueba bioquímica, la forma de inoculación y todo. Aquí también hay unas tablas para que ustedes reúnan la información. Aquí ya no lo hicimos en grupo, ya que el tiempo no nos alcanza. Si se fijan, sí nos llevamos las 2 horas, porque sí está muy pesada la explicación de los posibles resultados. Entonces eso ya no lo hicimos a nivel de grupo, ya les toca a ustedes hacerlo pues a nivel de equipo. Entonces también hay unas tablas para reunir información, tanto de los medios sin inocular como los medios ya inoculados. Entonces ahí les puse un ejemplo para ayudarlos un poquito, que no batallen tanto. Entonces ya tienen un medio hecho. Otra vez el tren, ahí, sorry. Entonces ya tienen un medio hecho. Entonces básense en ese ejemplo para hacer los demás. Y esa va en la parte de resultados. Ahí van a juntarlo junto con las imágenes. Entonces revísenlo muy bien, estúdienlo, repásenlo y cualquier otra duda que tengan, no importa que sea mínima, por favor háganmela llegar en el chat y se los contesto. Nada más recuerden que los fines de semana no suelo conectarme tan seguido aquí, también hay que tomarnos nuestro tiempo para descansar. Entonces, fines de semana comúnmente no contesto los mensajes, los contesto hasta el lunes. ¿Los pueden enviar? Lo pueden enviar. Si tienen suerte, igual y lo puedo ver, si no, pues hasta el lunes lo contesto. Entonces, para que eso también lo tomen a consideración. Y por favor, repásenlo muy bien, está pesado, es de las prácticas más pesadas que hay.
repásenlo muy bien, cualquier duda, háganmela llegar por el chat, ya que se nos terminó la sesión. Ya se nos terminó la sesión, entonces me lo mandan cualquier duda por el chat y se la resuelvo. Entonces, ¿nadie más tiene alguna otra duda antes de terminar la sesión? Por el momento no, maestra. Ok. Bueno, cualquier duda que les vaya surgiendo. Maestra, ¿Sí? en estos días va a subir las calificaciones del reporte 2. Están en proceso de calificándose. Entonces, en esta Ok. semana ya les debe de ir apareciendo. Pero todavía se están Ok. calificando. Ujú. Sí, muchas gracias. Maestra, ¿Sí? entonces para el diagrama, bueno, hay que ver el video, pero ¿cuántas pruebas se van a tomar en cuenta? Porque Son estas que vimos. El medio TCI, el OF, el mío, no, perdón, el SIM, la de catalasa y oxidasa. Esas serían las pruebas. Ok, gracias. Sí, de nada. Como quiera, ya saben que les subo esta presentación. Únicamente viene hasta la parte 1, que son los temas que vamos a ver, solamente la parte 1. La parte 2 aún no, todavía no, para que no se confundan tampoco. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, son libres. Espero que descansen, estudien mucho, repásenlo muy bien para que no tengan problemas y les vaya bien en su reporte, ya que es de los más pesaditos. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la siguiente sesión. Cualquier duda, ya saben, por el chat. Que tengan excelente día y lo que resta de la semana. Cuídense mucho.